en este caso tenemos la posibilidad de contar acerca de un proyecto de Design Sprint en salud. Estos fueron en verdad dos Design Sprint que facilitamos junto con Romina, con Romy, el año pasado, en el que tuvimos el honor de haber participado. No vamos a poder contar cuál fue el proyecto ni los resultados, pero sí podemos contar el aprendizaje, nuestros aprendizajes, ¿no? Y un poco en eso se va a basar nuestra charla. Yo me presento, sé que somos pocos y ya nos conocemos varios, pero me presento. Bueno, yo soy Bettina, soy consultora en diseño e innovación desde hace bastante tiempo ya. Estoy certificada por Google por en la metodología, perdón, de Design Sprint. Estuve participando durante 8 años en un programa que tienen ellos que se llama Google for Startups Accelerator, donde pude enseñar la metodología a startups y colaborar también, bueno, con ciertos proyectos, mentoreándolos. Y desde el área de consultoría es que tengo el honor de colaborar con distintas industrias aplicando la metodología de Design Sprint. En este caso fue la del área de salud. No sé si quieren presentar ahora Romy y Luigi y Juancho, Sí, y así ya avanzamos. claro, son. Dale. Yo diría que avancemos. Igual puedo decir muy cortito, o sea, Cortito. del mundo IT, me metí en el mundo de la agilidad, soy Agile Coach y también desde ese mundo me meto en el mundo de Design Sprint, como me formo como Sprint Master y entonces utilizo como parte de mi caja de herramientas el Design Sprint para las etapas de Discovery, donde acompaño a las empresas en ese sentido y como Agile Coach y toda la parte de gestión de proyectos ágiles. Utilizo otros marcos y otras herramientas también. Así que estoy en ese mundo ahora, pero mi origen fue más de desarrollo de software en IT. Buenísimo, gracias, Romy. Luis ¿Juancho? Farfalini, O voy yo Farfalini, y después ¿cuál de los dos? Juancho Dale, Quevedo. dale. Y sigue Juancho. Bueno, me dedico a investigar, al área de investigación principalmente, desde el año 2008, más o menos que estoy metido en el área de UX, investigación para lo que es mejorar la experiencia de usuario. Y ahí, bueno, pasé por distintas industrias, salud, es una de ellas, tanto al inicio de mi carrera como también en una experiencia con Juancho, que forma parte de esta experiencia que vamos a contar ahora. Y bueno, del lado de Design Sprint, la metodología la vengo aplicando de distintas maneras, siempre en colaboración con Bettina, con distintos proyectos. Y bueno, justamente recientemente, del año pasado, incorporamos a correr la metodología de Design Sprint. A esa metodología le agregamos un Research Sprint, que es Es justamente la verdad. idea de poder correr una investigación previa, rápida, ágil a los procesos de Design Sprint como parte del proceso. No lo vamos a contar eso ahora, pero No, vamos a hacer algún otro ese es meetup un para eso, ¿no? acercamiento. Sí, después lo vamos a hacer, obviamente. Es un acercamiento al área de Design Sprint y un aporte, digamos, de la investigación. Sí, está buenísimo. Está buenísimo que lo hayas mencionado, Luigi, porque no lo mencioné antes. Genial. Eh, Juancho, estás muteado justo. Sí. Decía que hay un comentario de Milena, que es estudiante de psicología, metiéndose en el mundo Sí, de UX. muy bueno. Como Así Luis. que ahí tenemos a Qué bueno, Luigi, Milena. psicólogo, metido en el mundo Si sos de UX. Así estudiante, tal que, vez la bueno, semana que viene nos vemos también, porque hay una actividad en la esa. Facultad de Psicología. Tenemos una actividad con Hola, la Facultad de Psicología. Sí. Hola, sí, perdón, no quería interrumpir. Sí, estoy también anotada en esa actividad. Es más, yo estuve en una charla de Luis hace creo que fue 2 años en la UBA y ahí empecé a meterme en este mundo y bueno, acá estoy toda charla que hay, intento estar. Qué Muy bueno, bueno. Y bueno. haciendo daño en el mundo de la psicología, Sí, viste, claramente. Muy bien, muy bien.
Es una gran salida, es una gran salida para el campo de la psicología. Bien, me presento, mi nombre es Juan, trabajo en diseño de experiencia de usuario hace prácticamente 14 años. Fuimos haciendo un recorrido que no está tan atado a los roles que hoy existen específicos, éramos más unicornios que nos íbamos convirtiendo en algunas cuestiones. Desde ahí sí me fui yendo de a poco al campo de la investigación y en la última etapa sí ya me había convertido en, en cierto rol de liderazgo de equipos y con mucha experiencia trabajando, más que eh, enamorándome del campo de la salud, donde fue mucho tiempo que me dediqué tanto en el Hospital Italiano de Buenos Aires como lo que fue Alegramed, que es una aplicación de telesalud donde estuvimos trabajando hasta este año. Así que en ese sentido me veo muy identificado con las problemáticas que hay para resolver y con eh, lo que puede aportar el diseño a ese campo, ¿no? Con todo lo que fuimos aprendiendo y con todo lo que estuvimos trabajando. Así que en ese camino estoy. En este momento estoy como consultor trabajando con eh, eh, el sector más eh, académico. Estamos haciendo algunos relevamientos para hospitales del Caribe, para Wow. proyectos que estamos trabajando de ahí. Sí. Así que nada, la verdad que cuesta volver después de tener una experiencia en salud a meterte en algún otro ámbito porque las problemáticas son fuertes, las variables son muchísimas y es un terreno donde hay mucho trabajo para, para mejorar. Y sobre todo lo que siempre digo es que el impacto social que tiene el trabajo que hacemos es altísimo y muy fácil de medir y de experimentar. Así que nada, es apasionante. Les recomiendo si tienen la posibilidad alguna vez de meterse en este mundo, no le tengan miedo y encárenlo. Buenísimo. Bárbaro, gracias, Juancho. Bueno, entonces, te voy a estar pidiendo que pases a la que sigue, solo Dale, ahora. Eh, sí, a ver, solo para mencionar, estamos hablando obviamente de la metodología de Design Sprint, entonces considerábamos que estaba bueno decir qué es el Design Sprint, aunque seguramente los que están acá ya la conocen, pero lo repasamos rápido. Es un marco de trabajo que fue ideado en Google hace bastantes años, que en la actualidad es utilizado por varias empresas. A mí me gusta decir que reemplaza de alguna manera el proceso Discovery, es un proceso de descubrimiento de producto acelerado. Y para mencionar ahí justo lo que hice en el slide, es un proceso de diseño colaborativo. Cuando decimos colaborativo nos estamos refiriendo puntualmente a que es un equipo interdisciplinario el que va a pasar por todo este proceso, con distintas miradas, con distintos skills. Y este proceso sirve para resolver grandes desafíos. Y cuando digo grandes desafíos, estamos hablando puntualmente no de mejorar un flujo o mejorar alguna pantalla de conversión en particular, sino de proyectos nuevos, ¿no? Proyectos que inician o proyectos que se quieren rediseñar. O por qué no buscar una solución que desconocemos, que por supuesto buscamos que sea innovadora y por eso necesitamos un equipo interdisciplinario, eh, y todo esto haciéndolo en muy poco tiempo. Y cuando decimos muy poco tiempo, nos referimos puntualmente a que el workshop en donde participan las personas, que es quizás el conocido como Design Sprint, ¿no? Estos 5 días, y por eso es poco tiempo, es una semana, sea muy ágil, muy concreto, muy enfocado, una situación en donde todas las personas están alineadas y están trabajando en un mismo desafío, pero por supuesto que requiere de más tiempo, requiere de preparación, requiere incluso hasta de investigación, ¿no? Para que podamos tener la base previa, y tiene que ver con lo que mencionaba Luis hace un rato, ¿no? Esto de
Si no tenemos data cualitativa, bueno, salir a buscarla. Entonces, ahí ya me estoy corriendo, ¿no? De estos 5 días. Pero digo, requiere de preparación, de tener la información y después de el post-sprint, que es la última fase, en donde tenemos los aprendizajes. Perdón, y volví al slide que estabas recién, que no lo estaba mencionando. Entonces, en concreto, lo que decimos es que un equipo interdisciplinario pasa por el proceso diseñando una solución que además le permite poner la prueba, porque la última parte del design sprint es validarla con usuarios, en el momento, obteniendo aprendizajes, para luego definir los próximos pasos. Pero eso lo hacemos justamente porque lo que buscamos es tener un entendimiento del producto, un descubrimiento del producto, entendiendo la problemática y proponiendo las soluciones en poco tiempo. ¿Sí? O sea, nos acercamos en muy poco tiempo a comprender el problema, definir solución, poner la prueba con usuarios y tener aprendizaje. Para mí por ahí no está bueno decir lo más importante, pero lo clave en el design sprint es tener los aprendizajes, ¿no? Sin los aprendizajes es difícil que podamos tomar decisiones. Y seguramente ustedes ya, obvio que lo saben. Bueno, entonces ahora sí el siguiente slide. Y se estructura de esta forma, ¿no? Tenemos estas 3 grandes fases o partes por las que pasa la metodología. Para esta charla las dividimos así, seguramente vieron esos rombos y se habla a veces de las fases de design thinking y demás, pero lo que decidimos hacer nosotros para esta charla es contarles que justamente por el trabajo que implicó los sprints en el área de salud, tenemos la fase comprender, que para nosotros es la fase del pre-work, la fase donde tenemos la información previa, la fase donde necesitamos entender al usuario, y ahora vamos a hablar puntualmente de esa fase. Después vamos a hablar de la fase de Design Sprint, puntualmente dicho, en este workshop donde ideamos, y la fase de post-sprint. Y la charla está diagramada de esta forma. Cada fase les contamos un poco de la metodología, pero sobre todo los aprendizajes que obtuvimos al aplicarlas en el área de salud. Next. Bueno, entonces, vamos con la fase comprender. Pásame un slide más, me gusta ya estar acá. Entonces, pre-work, que a veces es mencionado como, bueno, sí, preparamos el sprint, porque bueno, más o menos tenemos que ver qué vamos a hacer o qué ejercicios les vamos a dar esos días, si bien están súper estructurados. En esta área, en esta fase, perdón, lo que nosotros hacemos es entender la problemática, pero entenderla más desde el lado del usuario. Es decir, por lo general, ¿cómo surge la necesidad de implementar una metodología como es el Design Sprint en una iniciativa? Por lo general, la iniciativa viene con la forma de... Poneme el próximo slide y ahora te voy a ir y volver, Sí. perdón. Ahí está, no me lo acordaba cómo era. Necesitamos hacer más eficiente la fase del diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y esta es una necesidad que viene del área de negocio. Lo que nosotros vamos a hacer en esta fase de pre-work, fase de comprender, le llamamos para esta charla, es llevarla a un desafío de diseño. Ese es el objetivo que tenemos con la fase de pre-work. Ahí tienen el ejemplo del desafío de diseño, diseñar una solución que nos permita asistir a las personas en salud, pero fíjense esta diferencia de que en el desafío de diseño estamos incluyendo al usuario, estamos entendiendo cuáles son los dolores que tiene el usuario, estamos entendiendo qué problema tiene la persona. Y ahí por ahí con el slide anterior que estaban esas frasecitas, ¿qué problema tiene? ¿Quién tiene problema primero que no lo estaba mencionando? O sea, ¿quién es el usuario? ¿Qué problema tiene el usuario? ¿Dónde sucede este problema? Es decir, entender su contexto. ¿Qué valor tiene para el usuario que le resolvamos esta problemática? Y por supuesto, ¿qué valor tiene para el negocio? Entonces, lo que hicimos en este caso, con estas 2 sesiones, fue hacer 2 sesiones de sprint, perdón, no los quiero marear, pero por cada design sprint hicimos una sesión de 3 horas con el equipo, no el equipo que pasó por la metodología, perdón, por el design sprint propiamente dicho, sino con el equipo que estaba pidiendo que con una metodología resolvamos esta situación de problema o de producto que se buscaba diseñar, porque claramente la necesidad de negocio era, bueno, necesitamos hacer más eficiente en la fase de diagnóstico. ¿Se escucha algo? Perdón, me está sonando el teléfono. Ahí está. Perdón. Necesitamos hacer más eficiente la fase de diagnóstico, para eso vamos a hacer un producto, una solución digital, ¿no? Ese era el pedido. Entonces, pasamos con el equipo que estaba pidiendo eso, con el sponsor, se le suele decir, por una sesión de 3 horas para entender
toda la información que ellos tenían, ya tenían, porque en este proyecto había un área de investigación y ya teníamos la información cualitativa, eso no es menor, si no, bueno, tendríamos que haber corrido un research sprint, como decía Luis hace un rato, pero en este caso ya lo teníamos y gracias a esa información que teníamos es que pudimos responder estas preguntas para pasar de una necesidad de negocio barra pedido, iniciativa y cómo surgen los proyectos en las empresas a un desafío de diseño, un desafío que es la base y el punto principal para comenzar con el design sprint. Es el punto de partida del design sprint. Betu, Entonces, ¿puedo agregar algo ahí en esta fase? obvio, obvio, Eh, obvio. o sea, es una fase que a veces uno por ahí la piensa minimizarla, ¿no? Decir, bueno, decime cuál es tu desafío y arrancamos a partir de un desafío claro. O sea, pensando que quizás quien te está contratando, llamando, tiene claridad absoluta del desafío. Pero muchas veces tienen tanta información en la cabeza y el design, uy, esperen que se escucha el ruido de fuera, No, está ¿no? perfecto. Ay, qué bueno. Tienen tanta información en la cabeza y el design sprint necesita foco, que quizá que es estos momentos de pre-work son muy importantes como para empezar a hacer preguntas y refinar el pedido, ¿no? Y entender, bueno, ahora sí tenemos claro que este va a ser el desafío y a partir de ahora es como nuestro punto de partida. Entonces es, por más que seamos nosotros parte del equipo y todo, es encontrar esos sponsors, esos stakeholders y hacerle todas estas preguntas y ayudarlos a empezar a tener más claridad para poder después llegar más enfocados el día del workshop. Luigi, No, y ya que estamos hablando del rubro salud, esta es la parte que ya igual Betu la estaba diciendo de alguna manera, donde de alguna manera se hace el diagnóstico. Si el design sprint es el tratamiento, que es qué vamos a aplicar para poder llegar a esa solución de diseño que estamos imaginando, toda esta parte previa tiene que ver con, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo cuál es el problema que tenemos que resolver, o sea, cuál es el diagnóstico que tenemos. y sumo una cosa más. Estamos hablando del ámbito de salud, estamos hablando de un ámbito tradicional. Entonces, esta etapa también ayuda a obtener los recursos necesarios para poder correrlo. Porque, ¿qué sucede? Nosotros como, en este caso, mi rol dentro de correr estos sesiones sprint era de sponsor. Yo estaba empujando esto porque estaba convencido que era el framework que necesitábamos para el proyecto que estábamos haciendo. Pero ir en un ámbito de salud a decir, che, vamos a correr 2 design sprint, me miraban con, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Entonces, este tipo de reuniones donde es una fase que se hacen muchas preguntas y que requiere tiempo para que se hagan preguntas que muchas veces piensan que las tienen resueltas, pero que no las tienen resueltas, ayuda a convencer al management que es un buen recurso en poco tiempo para llegar a buen punto. Y el hecho de haber tomado la decisión de decir, che, vamos a contratar a alguien externo a la organización para que corra el sprint y nosotros nos enfoquemos necesariamente en lo que queremos desarrollar y no estar tan preocupados en la facilitación, que es también un esfuerzo enorme y hay que estar afilado para poder llevarlo. Así que es una fase en donde todos ganamos y en donde hay que poner un esfuerzo para poder llegar a contestar todas estas preguntas. ¿Mm? Bien. Sí, totalmente. Y por ahí, perdón, que me desconcentré por un llamado externo. No, no sé si ya lo nombraron ustedes recién cuando estaban hablando. También esto de conocer al usuario, que parece una obviedad, ¿no? Bueno, sí, el paciente, el médico, No, pero no sé si lo conocen, ¿no? Eso nosotros aprendimos también. Y en esa exactamente. sesión se define. Claro, exactamente. En el ámbito de la salud suele pasar que las decisiones se toman en un nivel que está por encima del usuario final. Y usualmente, yo creo que esto se puede dar en varias industrias, ¿no? No necesariamente en la de salud, pero acá se ve mucho, porque la trinchera, la atención directa a pacientes, depende del actor que queramos investigar, sufre muchísimo las herramientas que se generan digitales. Claro. Y no están
tan vistas y no están tan construidas con el mindset de producto que podemos tener los que venimos de la industria del producto, ¿no? Hay un, eh, hay una concepción muy tradicional acerca de la gestión de proyectos, ¿no? Eh, el viejo eh, modelo de gestión en cascada, y hay una concepción que tiene que ver más con lo científico, o se piensa que es más científico al ir en ese proceso, pero bueno, es viejo. Entonces, eh, la definición de esta es la persona usuaria y nosotros no somos usuarios, es recontra importante en este tema. Tu concepción, tus supuestos, tus sesgos, los tenemos que dejar de lado y nos tenemos que enfocar en ese tipo de persona a la que le vamos a tratar de generar una solución. Por eso se corrieron 2 design sprints, uno enfocado en pacientes y uno enfocado en profesionales asistenciales. Tal. Bueno, perfecto. Si querés, porque ya habíamos pasado, o sea, entonces como que el outcome o el entregable de esa fase es pasar de Claro, lo que sería una necesidad de negocio a un desafío de diseño. exactamente. Entonces, si querés acá, Juancho, por ahí empezar a contar la parte del lente de salud. Voy a empezar a toser cuando tengo la Sí, sí, no te preocupes. sepan disculpar. Este, lo interesante, porque hablábamos con el equipo, contarles acerca de la base metodológica de qué es lo que hay que hacer en cada design sprint. Creo que todos ya tienen un conocimiento importante del framework, ¿no? Nos parece más importante rescatar qué cuestiones en salud realmente eh, tienen impacto al utilizar el framework, ¿no? En las personas que participan, en el proyecto, etc. Entonces, en esta etapa, la base metodológica se empieza a estructurar en estos 3 grupos, que están relacionados, pero nos parece interesante contarles lo siguiente. Correr un design sprint en un ámbito de salud está muy, muy, muy enfocado en romper con lo tradicional de la industria de salud. ¿Por qué? Como sabrán, eh, es un ámbito muy duro, donde los modelos mentales son muy fuertes. Todo está desarrollado y todo está pensado desde 2 modelos mentales muy técnicos. Está el médico y está el desarrollador, el ingeniero. Todas las historias clínicas electrónicas, los sistemas sanitarios no tienen una concepción de lo que es el diseño de interacción, el diseño de experiencia de usuario. No hay una mirada eh, de construcción de producto. ¿Cómo se realiza? Llevando toda la realidad que hay desde el papel de las historias clínicas, llevándoles a una pantalla. Y prácticamente lo que se generan son interfaces muy, muy complejas que básicamente son eh, herramientas que convierten a los profesionales en data entries, ¿no? Y muchas veces eso termina siendo un obstáculo para los profesionales. Entonces, lo que suele suceder es que hay necesidades que vienen desde el management, desde el negocio, no entendiendo el negocio como una entrada de divisas de dinero, sino del dominio de la medicina. Entonces, están más enfocados en encontrar métricas, en el tipo de registro, en ser muy específicos en el registro, todos temas muy complejos, muy específicos, muy técnicos. Entonces, se suele enfocar en problemas que no son los reales que hay que resolver. Y esto es lo piola del framework del Design Sprint, que nos ayuda a enfocarnos en el problema real. ¿Por qué? Porque el Design Sprint nos lleva a formular el problema en forma de pregunta.
Y esa es, y con todo lo que decía Luigi hace un ratito, que puede haber un research sprint previo justamente para tener identificado el problema y trabajar desde ahí. Entonces, es muy importante comprender el problema que queremos resolver, tenerlo bien enmarcado y diferenciar los actores que van a estar involucrados en ese problema. Y ese es un gran, gran desafío, ¿no? Los dolores que pueden llegar a tener esos actores en el mundo de salud suelen ser dejados de lado porque o no se sabe cómo resolverlos, o no hay tiempo para encararlos, o no se sabe cómo resolverlos. Ya están así. Esto está funcionando, que no se toque. O tal vez las resoluciones de esos problemas se dejan en manos de gente que no está preparada para diseñar. No quiero ni mencionarles los inconvenientes que hay a nivel de diseño de agendas de turnos, que es una locura. Y eso suele estar o quedar en manos de administrativos, porque ya es muy grande lo que hay que resolver a nivel asistencial. Entonces, me estoy yendo por las ramas, pero lo que quiero es dejarles en claro que entender el problema, comprender quiénes son los que están involucrados, cuáles son sus dolores, y sobre todo, establecer el alcance de lo que se va a hacer en el Design Sprint, ya es romper con el modelo tradicional. Esos 3 puntos hacen que empecemos a trabajar desde otro approach. Y sobre todo, esto de definir el alcance, es que es muy común en salud tratar de resolver todo al mismo tiempo. Uy, ya que estamos, aprovechemos para esto. Y además, ya que tenemos a todo un equipo una semana metido en esto, capacitémoslos en esto. No, no, gente, nos enfocamos a resolver este problema. Y vamos a tratar de generar innovación desde cierta creatividad, a partir de ejercicios que establecemos, para resolver un problema que va desde acá hasta acá. Y eso tiene que estar fijado en piedra. Que todo el mundo entienda que lo que vamos a resolver es esto. Esos 3 puntos son ya una cachetada a lo tradicional para empezar a trabajar desde otro nivel. La otra cuestión que surge, obviamente, tiene que ver con lo cultural, y a mí me gusta decir que el Design Sprint nos ayuda a generar un seteo contracultural. Porque tenemos que sacarlos de una situación que está muy naturalizada, que es eh, la verticalidad y la jerarquía que hay en salud, ¿no? Están muy acostumbrados, es prácticamente militar dentro de la salud, cómo suceden estas cuestiones. Entonces, hay una serie de elementos que a nosotros nos ayuda el framework a decir, bueno, dejamos eso afuera y empezamos a setear lo contracultural. Lo primero es armar el equipo del sprint. ¿Quién va a participar? Y ahí tenemos que hacer una selección de quiénes son las personas adecuadas que participen. Y es importante que ustedes empiecen a conocer el equipo para decir, esta persona puede aportar esto, esta persona tiene capacidad para abrir la cabeza, esta persona es resolutiva, esta persona trabaja muy bien bajo presión, esta persona no. Y ahí empezás a encontrar cuáles son los elementos necesarios de cada uno de los del equipo como para llegar a conformar un equipo que funcione en un design sprint. Pancho, perdón, Sí, una cosa, no, quería sumar esto también, como que en verdad el equipo lo podemos armar una vez que definimos también el desafío de diseño, ¿no? ay, Porque justo el desafío de diseño es el que nos ayuda a entender dónde tenemos que hacer foco, el que también nos establece, ¿no? El alcance. Lo quería mencionar antes cuando hablabas también del alcance, pero justo, ¿no? Y hace sentido con el equipo que armamos. O sea, es el momento en el que vamos a trabajar, el digamos, desde qué punto hasta qué punto vamos a llegar y quiénes son las personas adecuadas o que están involucradas porque ya vienen trabajando quizás en esa área dentro de la compañía para participar en el sprint y aparte están interesadas en llevar quizás adelante también el proyecto después, ¿no? Porque muchas veces exactamente. luego de eso es que salen, se arman las células de equipo de laburo. Tal cual. Sí, Romy. Romy.
No, agregar eso, pues me parece, me parece un tema re importante porque estamos acostumbrados como facilitadores a veces a encontrarnos con equipos que no tienen tanto ni conocimiento de la metodología ni quizás tanto conocimiento de la industria o del tema, ¿no? En este caso puntual que estamos trayendo, del que estamos referenciando, como dijo Juancho, él estaba de sponsor, entendiendo lo que estaba haciendo 100% porque él conocía Design Sprint y se eligió correrse para poder vivirlo como más en primera persona, pero además ya tenían todo un research previo hecho y sumado a eso tenían un equipo que eso, es difícil encontrar quizás en una organización tradicional Mm, un equipo de diseño y de UX y con researchers y con de todo tipo tan robusto, ¿no? Así que de verdad eso se disfrutó y se sintió a la hora de vivirlo, el proceso. muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. Eh, entonces, en el caso de que no haya un nivel de maduración de UX dentro de la institución, y por ahí tenés que trabajar con gente que está acostumbrada a otro tipo de culturas más Ujú. duras, es clave establecer buenas prácticas, ¿no? Es tener enmarcado cómo sucede y cómo se vive un design sprint. Y todo enfocado justamente para que haya buenas prácticas, buenos hábitos y la posibilidad de que todos seamos escuchados. He participado en un montón de reuniones con profesionales asistenciales donde están acostumbrados a discutir las cosas, porque les preocupan las cosas, tienen mucho compromiso con lo que quieren desarrollar, pero termina en una discusión de pares en a ver quién grita más fuerte. Bueno, tenemos que ir todo lo contrario y establecer cuáles son las buenas prácticas, cómo se va a desarrollar el design sprint. Y eso es importante que suceda antes de empezar el design sprint. Me acuerdo que armamos ciertas comunicaciones eh, contando cuáles son las reglas, qué es lo que hay que llevar, cómo hay que prepararse, ¿no? Y sobre todo, setear expectativas del proyecto. Esto que les decía del alcance, esto va a ser de acá hasta acá. Pero además, no pienses que se va a lograr esto, pero sí, bueno, bajemos las expectativas, entendamos hacia dónde vamos. Es empezar a darle un poquito de bajar a tierra, porque dentro del design sprint va a suceder que la gente se siente perdida. Pero no importa, eso es parte del sprint. Pero en ese momento, cuando estamos seteando el contracultural, es importante que queden bien encapsuladas las expectativas. Y tenemos que Sumo, llevar esa perdón, verticalidad, sí, no, sumo una cosa más a lo que estás diciendo, que no lo mencioné antes, pero estaba ahí en el slide. Además de la sesión que hicimos para entender el problema y terminar definiendo el desafío de diseño, hicimos una sesión de onboarding, le llamamos, que sí, justamente es para explicar cómo se va a dar la metodología, cómo van a ser esos 4 o 5 días tuvimos de workshop presencial, porque bueno, algunos pueden estar acostumbrados, pero otros no entienden hacia dónde estamos yendo y es parte de este sentirse incómodo que sucede en un design sprint, en donde quizás al final del sprint te cae la ficha, pero no todas las personas se sienten cómodas con esa dinámica, ¿no? ujú, Entonces, bueno, para eso hicimos el onboarding. bien. Bien. Esto de la versus la horizontalidad versus la verticalidad, insisto con esto porque se tiene que entender que dentro del design sprint vamos a trabajar entre pares. Si bien hay una jerarquía que va a estar definida por un decisor a la hora de la ideación, que va a tomar una decisión, pero no tiene que ver con una jerarquía de imponer, sino que es la persona que está teniendo un conocimiento del negocio y hacia dónde queremos ir, pero que se basa en el entendimiento común y de los acuerdos que se llegan en equipo, porque todo el proceso es un codiseño. Y esa decisión, ese decisor que por ahí elige una idea que puede ser no la más votada, pero se va a dar dentro de un contexto en donde todos van a estar de acuerdo rápidamente, porque todo lo que sale es parte del equipo. Eso me parece que es clave y eso genera mucho impacto en un ambiente donde están acostumbrados
a no poner en crisis lo que le traen como brief, que nosotros sí estamos muy acostumbrados, ¿no? Como que estamos Claro. abiertos a ese punto crítico. Y lo otro, en el sentido contracultural, es que hay una concepción dentro de lo que es medicina que la innovación es inyectar tecnología, que es el solo hecho de hacer un sistema es innovación. Está legítimo de la innovación, solo con inyectar tecnología, porque lo único que sucede cuando inyectas solo tecnología son nuevos problemas, ¿no? Entonces, si vos no entendés los problemas que traen la inyección de tecnología, no estás innovando, estás generando más problemas. Entonces, lo importante es hacer entender que eh, lo que estamos buscando es encontrar una solución desde la innovación que tenga un impacto social y que genere soluciones. Obviamente que la tecnología va a estar en el medio, pero el tema es que la forma en que diseñamos eso y lo ponemos a prueba con personas reales nos va a llevar a decir, tenemos una solución que es innovadora, ¿no? Telesalud per se no es innovación. Poner un médico en un Meet o en un Zoom, como estamos haciendo ahora, ¿qué tiene de innovador? Sucede hace 35 años. Obviamente que la pandemia ayudó a entender que eso también es medicina, para algunos quedan muy reticentes, pero no ayuda solamente el hecho de poner de frente a un médico con un paciente y solamente tener un canal más de comunicación. No, hay un montón de cuestiones. Y sumo una cosa clave también. La industria de salud, muchas veces, desde esos dos modelos mentales técnicos, al no tener el conocimiento del design thinking o del pensamiento de diseño, suelen pensar que hay que inventar la rueda continuamente y no están muy acostumbrados a reutilizar patrones de otras industrias para resolver problemas complejos. Pero eso me estoy adelantando. Como último gran grupo dentro de lo que es la base metodológica está todo lo que tiene que ver con el research previo, ¿no? Si nosotros, al modelo de negocio en el que estemos, no damos posibilidad a conocer o traer las falencias que puede tener ese modelo, va a ser difícil que detectemos oportunidades de mejora. Entonces, es parte de ese cambio cultural el hecho de decir, che, destrocemos el modelo de negocio y démonos la oportunidad de encontrar oportunidades a partir de ese ejercicio. Así que, desde, desde esta base, nosotros podemos construir los entregables de esta primera etapa. ¿No, Betú? Sí, tal cual. O sea, recuerden que estamos hablando de la base de pre-work, que le llamamos comprender, y en este caso terminamos con un desafío concreto definido, que es con el que vamos a estar trabajando durante los días en los que estemos en el design sprint propiamente dicho, y vamos a tener el material de trabajo que es el equipo definido, el equipo que va a participar en el sprint. No estamos mencionando, seguramente ustedes ya lo saben, los facilitadores, que son los que guían todo el Claro. sprint, todos los ejercicios, y que van, en este caso fuimos Romy y yo, que van llevando adelante el equipo, que son externos, son personas que no conocen de los problemas que tienen internamente el equipo, ni tampoco hacia dónde quieren ir, o sea, no están sesgados, entonces por eso es una buena práctica que lo haga un facilitador externo. Se definen también los expertos, si se acuerdan, son esas personas que el primer día del sprint los llamamos y los entrevistamos, y entonces a partir, dado ese desafío de diseño, empezamos a entender qué oportunidades tenemos y en cuáles vamos a trabajar. El design sprint siempre se trata de hacer poco, cada vez lo vamos acotando más para llegar a algo muy, muy concreto para después volver a idear. Entonces, en este caso es como el segundo foco, decidimos expertos. Tenemos un escenario de oportunidades, que es conocido como el mapa. Todo esto lo generamos en esta fase previa. No es que vamos al design sprint y empezamos a armar el mapa, sino que ya lo tenemos antes, gracias a que entendimos con el equipo core la problemática que quieren resolver. Entonces, el escenario de oportunidades es este mapa con los actores para entender, bueno, cuando salgan estas oportunidades, dónde las vamos a ubicar y en qué momento nos vamos a centrar, porque no vamos a desarrollar todo, justamente nos vamos a enfocar en algo en particular en este sprint.
Y por otro lado, empezar a buscar inspiraciones, que si bien es un ejercicio de ideación, las inspiraciones está bueno que si queremos compartirlas con el equipo ya tengamos alguna idea de de otras aplicaciones de la misma industria o no, que resuelven problemáticas similares o que nos gustan por algún motivo, o que son competencia, o que son competencia indirecta, lo que fuere, pero llevarlas, tenerlas preparadas para estos días de sprint. Y todo esto es parte de los entregables de la preparación del workshop, del pre-work, de lo que llamamos fase comprender nosotros en esta charla. Betu, ¿puedo agregar algo ahí? Justo pusiste esa Obvio. imagen y me hizo recordarlo. Nosotras le agregamos, eso no es parte del Design Sprint, pero le agregamos esta parte de lenguaje común, que ahí le vieron ese cartelito que decía lenguaje común. Y de verdad es muy importante porque, como todo, la comunicación entre los seres humanos y las personas, y sobre todo cuando estamos manejando temas técnicos, nivelar al equipo en que todos entendemos lo mismo por esa palabra, ¿no? Entonces, cuando definimos el desafío, bueno, ¿qué entendemos por cada una de estas palabras del desafío? Si hablamos de paciente, ¿quién es? ¿Quién sería? Si hablamos del médico, si hablamos de triage, si hablamos, o sea, de lo que sea, que porque en cada industria, y en este caso de salud, tiene su propio vocabulario en muchas cosas, muy técnico. Bueno, tomarse ese tiempito, que esto ya es dentro del workshop, pero donde todos, asegurarnos de que todos entendemos lo mismo por esas palabras clave Y que sirven. desambiguar. Claro. Y desambiguar porque se comparten términos técnicos que suenan igual, pero significan diferente. Entonces, clave lo que planteas. Y ahí recuerdo que le dedicamos bastante tiempo a las Uf. médicas, ¿no? Que ellas también nos Ujú. explicaban en profundidad las distintas problemáticas para que podamos todos entender qué decían, qué entendían por ese término o a qué se referían con esos términos. Entonces, como cuanto más Totalmente. técnico y más específico, no sé cómo se dice, más específicos de todo, más tiempo le tenemos que dar al lenguaje común para después estar todos hablando de lo mismo. Buenísimo, Romy. Bueno, y entonces para avanzar, luego vamos con la fase de Design Sprint puntualmente. Le llamamos fase idear y conceptualizar porque finalmente el framework ayuda a innovar y a idear, a pensar distinto, a basarse en el pensamiento de diseño para pasar por estos 4 días hicimos, en donde en el primer día lo que hicimos fue, bueno, escuchar a los expertos, detectar las oportunidades, empiezan como a la tarde a idear soluciones, pero en realidad lo que hacemos es empezar a escuchar las inspiraciones y empezamos con estos primeros ejercicios de ideación. En el segundo día siguen los ejercicios de ideación, pero terminamos definiendo un concepto para después empezar a armar cómo va a ser este prototipo, se le llama storyboard a este ejercicio. Para el día 3 hacemos el prototipo y en el día 4 validamos con usuarios y terminamos con aprendizajes. Y, siguiente slide. Ahí va. Bueno, y entonces, Me mando otro caramelo porque estoy ahí, lo tengo ahí. Así como hablábamos de la otra etapa, en agrupar cuestiones que están vinculadas a esta fase, lo que es primordial para esta etapa es cómo hacemos para encender la innovación, ¿no? Pero para eso tenemos un combustible que es clave, que es la motivación, ¿no? Si vos querés innovar, tenés que llevar a la gente a que se ponga en ese estado para poder jugar y poder transformar a una persona que está continuamente en la realidad, a sacarlo de esa situación y ponerse en un estado de creativo, de co-creación también, ¿no? Que entre todos nos vayamos empujando. Parte de esos elementos que ayudan a motivar es lo que conocemos como las Lightning Demos. Es muy interesante poder conseguir personas externas. Ahí anotamos charlas, entrevistas, podcasts. Está bueno que haya fuentes externas que ayuden a traer elementos que nos ayuden a pensar, a abrir la cabeza, para poder guiar cierta energía motivacional y que la gente empiece a pensar afuera de la caja, ¿no?
Las Lightning Demos suelen ser invitados que den su charla, que estén enfocados. Eso obviamente fue definido en la etapa anterior, en donde charlamos con personas que le dijimos, mira, necesitamos una charla que esté enfocada en esto. También las Lightning Demos pueden ser el hecho de hacer una revisión de la competencia o de, ni siquiera de la competencia, pueden ser aplicaciones de otra industria, pero que resuelven problemas que pueden ser parecidos. Y eso Exacto. empieza a generar un ida y vuelta en el equipo donde empiezan a sentir que, che, bueno, acá tenemos la oportunidad de estar haciendo algo diferente. ¿Eh? Así que cualquier fuente analizada previamente, que lo veamos como un disparador, como un motivador, como esa pequeña llamita que puede ir contagiando el proceso de creación, es bienvenido y es fundamental. Si hay personas, pues, se pueden hacer invitaciones de lujo o se puede elegir gente del equipo que esté con ganas de expresar algo, que se sienta comprometido y que demuestre cierto, no sé, cierta pasión por lo que encuentra. Creo que eso es clave, ¿no? Alguien convencido de lo que analizó, de la ventaja que encuentra en esa herramienta, en cómo resuelve otra gente ciertos problemas, ayuda un montón. Eh, y a la vez, no solo la motivación tiene que ser algo que tenemos que estar permanentemente generando, sino que me gusta decir que tenemos que generar una usina de sinergia. Porque todo lo que va a suceder con el otro, con el que tenés al lado, con todo el grupo. Entonces eso lo podemos incentivar de diferentes formas. La primera tiene que ver con crear el espacio. Hablábamos con Betu que cuando hablamos de espacio, eh, son las dos dimensiones del espacio. Está la dimensión física. Necesitamos generar un espacio físico adecuado para que todos estemos cómodos trabajando. Y sobre todo con la cantidad de gente que puede estar trabajando. ¿Cuántos éramos nosotros? Cerca de 18, Sí, un si no montón, me no recuerdo. equivoco. Sí, muchos. Casi me mata a Betu cuando le dije, somos tantos. Pero bueno, tenemos que conseguir un espacio adecuado en donde esté todo facilitado. Que no tengamos que movernos para la comida, que haya recursos para estar continuamente trabajando, los materiales, la comida, cualquier elemento. Parece una pavada y parece que usualmente se toman, ni hablar en el ámbito de salud, donde esto casi no existe, ¿no? Vas a una charla, estás sentado arriba del guardapolvo, en una sala oscura, alguien hablando, no me interesa si me están escuchando, yo estoy cumpliendo con eso. No, acá hay un espacio que tiene que ser eh, seteado para que la gente esté cómoda y predispuesta para ese momento. Y no solamente es del espacio físico, la otra dimensión es la de, eh, digo curar, pero proteger el espacio. Si dijimos que el equipo va a estar 8 horas trabajando en esto, va a estar trabajando solamente en esto. No puede haber interrupciones, no va a haber otros meetups, no va a haber otras reuniones en el medio de proyectos paralelos, no va a haber interrupciones de último momento porque hay una urgencia y hay que apagar un fuego. Hay que encapsular el equipo y dedicar ese tiempo exclusivamente para esto. Así que hay que crear el espacio para que suceda la ideación, para que suceda la innovación. Petu. Y también quería sumar el espacio, ¿cómo decirlo? Bueno, quizás cultural, ¿no? Con el nombre de la charla, para que se permita que esto suceda.
¿no? Que sean estos días respetados, pero culturalmente que se permita, que estén dadas las condiciones para que podamos hacer esto. Totalmente. Y algo que ayuda mucho y que lo descubrimos ahí y que es un ejercicio permanente, que vamos a ir, vas y venís continuamente, es lograr, además de llevarlos a ese proceso de ideación y de, de creación, hay que llevarlos a un mood de experimentación. Me gusta decirle mood porque tienen que entender que lo que vamos a hacer es todo experimental y tienen que darse esa posibilidad. Muchas veces lo que sucede es que, y es muy normal esto, que todos, en vez de ponerse a idear y en vez eh, de hacer eh, una desarticulación de los problemas que hay, todos tienden a ir a una solución final. Entonces lo que bajan es la solución. No, volvamos atrás. Es un experimento. Y si es un experimento y estamos experimentando y lo que queremos hacer es loquísimo, date el tiempo y date la posibilidad de crear una idea pava. Necesitamos muchas ideas, necesitamos que construyan muchas posibilidades. Es una etapa de divergencia. Entonces, no están acostumbrados a esto y esto suele ser difícil en un mundo muy técnico. Y eso hay que estar permanentemente yendo y viniendo en el hecho de decir, acuérdense, esto es ejercicio de experimentación. Sí, Betu. Sí, quería sumar quizás desde el lado de la facilitación, que siempre nos pasa con Romy, que digamos, en estos ejercicios, creo que acá se dio más por lo que decías recién, Juancho, pero en estos ejercicios, por lo general nosotros pensamos en soluciones, es muy difícil estar pensando en ideas. Entonces, cuando empezamos con el proceso de ideación, pensar en ideas sueltas, a las personas les cuesta mucho, porque ya quieren resolver, que no entienden por qué ideas de que una inspiración, que voy con un proceso, que tengo que explicarle al otro, que lo comparto, que votamos, que todo lo que hacemos, y quieren pensar directamente en, bueno, ¿cuál es la solución? Y nosotros lo que hacemos desde la facilitación es desarticular eso, obviamente ayudadas con los ejercicios que están armados para eso, para que vayas desde algo que podría llegar a ser parte de la solución o no. Y esta es la parte, ¿no?, de construcción justamente en Ya. equipo. El nivel de seco es enorme, porque lo primero que te va a hacer un médico es, vos no me vas a decir lo que hay que hacer, yo soy el que Además. sé todo, ¿no? Entonces, y vos sos un diseñador, ¿qué me podés aportar? Entonces, este tipo de ejercicios ayudan a que salgan de eso y el permitirse experimentar, después se termina revirtiendo. Les aseguro que cuando atraviesan el proceso, terminan abrazando el ejercicio y entendiendo que se puede trabajar de forma interdisciplinaria y que todos tenemos la posibilidad de aportar un montón. Pero sumo que desde la facilitación, en este caso Romy y Betu, son actores que ayudan mucho a guiar y a motivar. Pero lo interesante de ese rol, que no están acostumbrados en salud, porque acá también se rompe un molde. ¿Por qué? Están muy acostumbrados en la academia de salud, se cree que la forma de crecer y de aprender es que te tiren en el campo y arreglate solo. Y demostrame que solo te podés arreglar y que te podés bancar todas, que sos un superhéroe. Hay mucho de estrato en ese sentido. Y acá es todo al revés. Lo que te vas a encontrar es una persona que no te está diciendo qué es lo que tenés que hacer, te está guiando, te está ayudando y no te va a dejar en banda. Eso es lo que eso es lo que quiero traer. Que son personas que te van a ayudar, que si bien no tienen por ahí el conocimiento que vos tenés o el dominio que tenés acerca de la ciencia de la salud, pero te ayudan a destrabar un problema, te ayudan a salir de alguna traba que muchas veces en el ámbito no hay. Sí, Romy. Te sumo, Juancho, porque justo me vienen las imágenes de los momentos, ¿no? O sea, esto de gestionar la emocionalidad, como No, que
de quienes quizás no están en este mundo de la experimentación y el diseño, puntualmente las médicas o los médicos, ¿no? Que les agarra la frustración de que ellos no son de este palo y que se sienten que no tienen nada para aportar en generación de ideas, pero por otro lado están expuestos a que se está hablando de sus procesos, que sienten muy propios, ¿no? Entonces, y si uno les empieza a revisar y ver dónde tienen los puntos de dolor y... Es esa sensación de, ay, me están tocando mi ámbito, ¿no? Donde Claro, sí, entonces es también como cómo gestionar esa emocionalidad. Y yo vi como el esfuerzo enorme que hacen, ¿no? Porque estaban con, primero es encontrar esa persona clave que esté abierta a que esto ocurra. Y ellos van transitando todo este proceso, entonces es parte del poder acompañarlos en sentir que quizás no va a salir algo perfecto, que se está hablando de algo que ujú, los involucra y que pues, se puede estar hablando de ellos en algún punto y que puedan separarse de eso y que se pongan enfocándose en encontrar soluciones y no tanto en sentirse cuestionados o eso. Para mí fue re interesante totalmente, esa parte también. totalmente. Y no quiero entrarle tanto a los médicos y a las médicas. También sucede con la otra parte técnica que son desarrolladores, porque también participaron desarrolladores. ¿Por qué está bueno traer desarrolladores? Porque usualmente nosotros los diseñadores queremos hacer magia. Y está bueno tener un freno de chicos, esto no se puede hacer. Entiendan que si queremos hacer esto, tenemos que ir por este lado. Esa parte es interesante para la viabilidad. Pero lo que suele suceder es también que hay muchos preconceptos desde ese lado técnico. No, una persona no te va a hacer esto. Bueno, pará, estamos en un modo experimental. Denos la posibilidad de jugar con esto. Así que desde el lado de la facilitación es clave, como esta usina de sinergia, guiar y motivar. Y ya que hablábamos de médicos, desarrolladores, diseñadores, e inclusive ahora con la inteligencia artificial, científicos de datos son clave en la participación de, de esta etapa de ideación. Y lo bueno que tiene esta etapa, y sobre todo desde la facilitación, es que el facilitador ayuda mucho a exponer las habilidades de cada rol. Y eso ayuda a que esa sinergia empiece a confiar en esas personas que no piensan como vos o que tienen un modelo mental diferente. Entonces, se empieza a generar un contexto en donde las personas saben que todos tienen algo para aportar. Tal vez este no es mi momento, o tal vez en esto que yo pienso que no aporta, aporta un montón. Y es un clic hermoso ver esas personas cuando se les destraba la cabeza y dicen, no, che, puedo dibujar un Crazy Eight. Total, lo que tengo que hacer es comunicar una idea, no tengo que dibujar bonito. Y esos momentos son adrenalínicos, es como decir, bueno, es el momento más beneficioso para el equipo, pero suele suceder y bastante ante una resistencia, decir, che, hacer dibujitos, soy un médico, soy un desarrollador, estoy perdiendo tiempo, a empezar a entender el proceso, es un golazo. Y es parte de los beneficios que trae correr un design sprint en este tipo de ámbitos. Algo que tiene que ver con la interdisciplinariedad también, bien, me está sucediendo, es que hay un punto que cuesta romper bastante, es que en el ámbito de la salud están muy acostumbrados, obviamente, a una validación científica, ¿no? Se pasan años validando un estudio y es muy no, esto es cualitativo, no tiene validez. Podemos discutir un montón eso, pero en realidad tenemos que traerlo a que, bueno, es un momento de experimentar. Y como es un momento de experimentar, hay que dar lugar a que se puede validar un concepto en poco tiempo. Tienen que tener ese margen y permitirse esa posibilidad. Lo loco es que lo logramos y validamos cosas que terminaron sorprendiéndose al final del design sprint. Entonces, es importante
que atraviesen todo el proceso para que puedan confiar en el proceso. Entonces, no se preocupen si en el medio están trabados como diciendo, no, che, esto no es cuantitativo, no vamos a sacar resultados de esto. Espérenlos, tengan paciencia. Hay que probar para creer, ¿no? Y en el momento que los expongamos, estas ideas y esta construcción en baja de lo que puede ser la solución, enfrentarla a personas reales y donde todos esos preconceptos se destrozan porque ven que la gente reacciona y dicen, che, esto está piola, estoy dispuesto a pagar por esto. Y ahí se transforma todo, ¿no? Ahí se clarifica el proceso completo de llevar un experimento, dejarse llevar por un experimento, llevar el resultado de ese experimento a una persona real que puede llegar a consumirlo y el resultado es impactante. Así que esta etapa de idear y conceptualizar es un mar eh, se me fue la palabra. Ayúdenme, hay que abrazar Emociones, una... ¿de qué? ¡Ay! Se me fue la frase. Incertidumbre. Lumbre. La incertidumbre, Ahí va, gracias, gracias. María. Es un mar de incertidumbres para un montón de gente que no ha participado en esto. Es el gran desafío, ¿no? Llevar esa incertidumbre que se empiecen a acostumbrar a eso para poder llegar al final del proceso con el testeo de ese concepto. ¿Me estoy olvidando de Bien. algo, Betu? ¿Algo que quieran No, no, agregar? no. No. Perfecto. No, buenísimo. No, pensaba en esto, bueno, de sacarlos, ¿no? En el área de salud del chip de la validación científica, ¿no? Y quizás Ya, eso costaba y tal vez el descreerlo, pero vamos a validar con 5 usuarios. Por supuesto que estamos hablando de una validación cualitativa, no tiene nada que ver con lo científico, pero totalmente. justamente es parte clave del design sprint la validación del concepto, ¿no? Estamos validando un concepto que después puede ser iterado las N veces que se necesite iterar para que eso llegue a producción, para que se utilice y se vaya mejorando incrementalmente, pero esto es un concepto. Sí, sí, Y sí. eso, Construir la propuesta en claro, baja es definitorio total, sí. para el equipo. Inclusive, diseñadores que participan por primera vez dicen, ¿vos querés que construya un prototipo en un día y que lo testeemos al otro? Estaban Es verdad. como Sí. arrancándose los pelos y lo Sí, lograron. sí, La sí. felicidad de esa gente al otro día de ver su prototipo en baja, que llegamos a buen puerto y que el impacto que tuvo en las personas que lo usaron, terminan generando en personas que están convencidas de lo que construimos. Y Y eso además, no tiene precio. ahí, cuando uno tiene la experiencia de pasar por todo el proceso que se está exponiendo, y entonces hay una identificación, hay un valor que comienza a estar presente de eso que uno está diseñando, que realmente está Ujú. resolviendo una problemática, porque se sigue este proceso de identificar primero las problemáticas que tienen todos los usuarios, sean médicos o pacientes, y después se piensa sobre, se empieza a crear la parte creativa, como cada uno de estos pasos que se estuvieron mencionando, que aunque el prototipo final esté en baja, el valor que le encuentra el usuario que lo está probando, que no sabe que está en baja, y me acuerdo de ejemplos puntuales, tanto con médicos, con pacientes, de comunicar eso, Sí, eh, de darle valor a ya la funcionalidad o la estructura que estaba teniendo, y casi pensar, bueno, este podía ser el producto final, que no lo era, porque bueno, uno internamente, aunque no, uno es bastante crítico siempre con uno mismo, y no quiere decir que no se pueda mejorar, sino que hay algo por detrás, más allá del look and feel que pueda llegar a tener ese diseño, que como otorga como resuelve una problemática real que estamos validando de manera cualitativa, ya eso le da una ganancia enorme a todo este proceso. O sea, aporta eso solo aporta ya un conocimiento enorme a todo este proceso
tan estresante, digamos. Totalmente, totalmente. Bien, nos queda poco Bueno, tiempo. sí, nos apuramos, así terminamos a tiempo. Bueno, esta etapa, la etapa de los de entregables del Design Sprint puntualmente, es la solución, que es un prototipo, validada con usuarios, pero sobre todo con los aprendizajes, ¿no? Que después los vamos a ver ahora en la segunda, en la última etapa, pero lo terminamos con un prototipo validado con usuarios, o sea, algo concreto, tangible, como nos gusta decirle de alguna manera. Y por supuesto, material de trabajo para el proyecto. Con esto nos referimos a todo lo que sucede durante esos días que estamos con el equipo, detectando oportunidades, mapeándolas, agregando actores al mapa. Son todas conversaciones que seguramente ustedes han trabajado en distintos workshops, con proyectos, con equipos, que esto sucede todo junto en el mismo momento y es como enfocado. Y tenés un montón de material de trabajo, hasta incluso ideación, ¿no? Ideas que nos pasa con Romy, con equipos que nos dicen, espera, le quiero sacar fotos porque yo estas ideas las quiero para después, porque me van a servir. Es un gran, este, nada, material, algunas paredes, si se hace presencial y si se hace en borde virtual, virtual, lo que sea, pero tenés un montón de material de trabajo para continuar, ya sea con este proyecto o con algún proyecto parecido, similar, dentro de la misma compañía, digo, ¿no? Entonces, esto es el entregable de esta parte, de esta fase de Design Sprint. Y ahí ya nos vamos a la Exactamente. última fase, que sería la fase de aprendizaje, eh, llamada también post-sprint, que básicamente el valor de esta fase es justo poder contar la historia a partir de lo experimentado, ¿no? De lo que vivimos, porque distinto es tratar de, entre comillas lo digo, ¿no? Vender un proyecto que no pasó por esta fase de descubrimiento de producto. Acá hicimos, propusimos y tenemos aprendizajes. Y eso es lo que contamos en esta fase de post-sprint. Y entonces, y aquí, bueno, lo teníamos en agenda, que es puntualmente cómo se hace concretamente esto. Termina el sprint, estamos todos cansados, los facilitadores, el equipo, y los facilitadores lo que hacemos después es recopilamos todo lo que fue pasando, con las fotos que sacamos y con todas las decisiones y acuerdos que el equipo fue tomando, y esto es lo que después se lo presentamos al equipo core, el que nos llamó para las primeras sesiones, para la fase de pre-work, y luego el equipo core es el que lo presenta en el cliente. Nos ha tocado en algunos proyectos presentarlo nosotras en el cliente y en otros no. En este caso, Juancho y Luigi, que fueron quienes lo presentaron, ¿no? Ujú. Em, lo interesante de todo lo que uno va recolectando en el Design Sprint es que hablamos de efectividad porque es muy contundente lo que sucede. Y la forma de estructurar esa documentación es parte de la base para un pitch de venta eh, a un manager. Y facilita mucho esa comunicación. Todo lo que sucedió dentro de ahí es mucho más desgranable, consumible, y es muy fácil de estructurar para contar todo lo que hizo el equipo, todo lo que aprendió y sirvió de base, y todo desde lo que va a ser el punto de partida de la solución, ¿no? Así que es muy contundente. También lo que sucede es que lo aprendido, todo lo que sucedió en el Design Sprint, es que terminas convirtiendo a todo el equipo en promotor de lo que sucedió. Entonces, en el ámbito de salud, alguien que, esto parece una pavada porque nos juntamos a pegar post-its, terminan abrazando la metodología porque se dan cuenta que tiene mucho valor. Todos los que por ahí se resistían a atravesar el proceso, terminan entendiendo que hay otra forma de trabajar que es menos dolorosa a eh, a nivel profesional competitivo, ¿no? Es el hecho de que puedo confiar en otra persona, en que todos estamos siendo honestos y que todos estamos intentando llegar a un puerto diferente, desde la innovación. Entonces, lograr estos aliados, pero no son aliados porque les hablaste bien, sino que cada uno se va a sentir parte de la creación de esa solución. Entonces, están convencidos del proyecto. Y una persona convencida
de un proyecto ayuda a trasladar ese concepto. Porque vos podés armar un speech, vos podés vender un Google Slide hacia el management, pero si todos empiezan a hablar, van a llegar desde distintos lugares el convencimiento de esa idea. Así que, nuevamente, contar algo que aprendiste es realmente contundente. Y hay un elemento más que se da a la hora de atravesar 5 días contando el pre y el post, es que terminan sucediendo situaciones extras. Una de ellas, por ejemplo, es conocer el equipo en acción. Uno, por lo menos en mi situación de sponsor y de estar llevando todo un equipo, yo empiezo a descubrir otras características de las personas que actuaron dentro de ese design sprint, ¿no? Y uno puede empezar a tener, no sé si una evaluación, pero sí un acercamiento muy eh, real de cómo funciona esa persona en esa circunstancia. Y solés descubrir nuevas ventajas en ese equipo que armaste y el valor que tiene ese equipo. Y sobre todo, que se compromete. Es inevitable que se comprometan. Y las personas que por ahí no se comprometieron porque no entendieron no sucedió en este caso, pero se suele ver rápidamente las personas que quedan rezagadas y entendés que no son personas para este proyecto o para el equipo. Entonces, conoces el equipo, trabajando, es verlo en acción, no es dialéctica, es verlos trabajar. Y eso tiene un valor inevitable a la hora de construcción de equipos. Porque en definitiva un proyecto también tiene que ver con la gente que lo haces. Tiene que ver con a quién estás juntando para construir esa solución. Y un pedacito más que empezó a surgir, que empezamos a notar situaciones extras que son buenas para el proyecto. Empezamos a notar características de personas usuarias que iban a ser mejores para el proyecto. Eso fue muy loco. Identificar tipos de profesionales que se sentían más identificados y que empezamos a detectar, che, mirá, este tipo de profesional con estas características tal vez se desarrolle mejor en el servicio que estamos pensando. Eso fue muy loco, porque no estaba planificado, pero surgió dentro de, eh, de lo aprendido. Creo que Buenísimo. Ya, estamos en gracias. tiempo, Sí, ¿no? Son las 20 o'clock, sí, pero como, como cierre creo que el aprendizaje tiene que ver con eso, con eh, la sinergia que se genera dentro de un design sprint no es natural, hay que trabajarla, hay que diseñarla, pero después sí se va generando y se va como contagiando, y eso tiene un alto impacto en un ámbito de salud. Y termina llevando a que un equipo entienda que esta es la forma de innovar, humanizando procesos a través de personas que se dan la posibilidad de experimentar y de hacer aportes desde diferentes lugares. buenísimo. Me encantó. Bueno, no queremos quitarles tiempo. Gracias, Juancho, por lo que no te agradecí. Nos quedamos para charlar y que nos cuenten sus experiencias y preguntas y nosotros tenemos tiempo, pero como habíamos dicho que terminábamos a las 8, queremos cumplir con eso. Eh, Así que nada, quedamos ahí, aquí abiertos para quienes quieran contar alguna experiencia o comentar algo de lo que estuvimos viendo. Ahí estamos. Gracias, Juancho. De No nada, tosiste, nada. no tosiste al final. Me bajé 5 halls, 5 pastillas. ¿Qué haces, Leo?
Mirá quién está. Qué bueno ¿Cómo que va? viniste. No, gracias a ustedes por compartir. Che, tengo una pregunta, no sé si se puede. Obvio, Sí, obvio, obvio. Es adelante, el adelante, momento de pregunta. Es preguntas, el de momento, compartir. Leo. Leo, Bien, vamos. porque primero que llegué un poquito tarde, capaz me lo perdí, pero ¿cómo hacen para juntar a 18 personas y que les den 4 días enteros con las agendas bloqueadas? Ujú. Se la secuestra, Claro, no, básicamente. nunca se Solo quiero enteran. decir, quiero agregar una cosa. No había solo gente de Buenos Aires, Leo. Había gente de varias partes del país en el que nosotros corrimos con Beto. O sea, había gente de la provincia de Buenos Aires, del sur, muy al sur de la provincia de Buenos Aires, y gente del centro del país. Así que, heavy. Es parte del eh, De Leo, pre-work. es del pre-work, exactamente. Que ayuda mucho las preguntas que empezás a hacer dentro del management para establecer los objetivos eh, del design sprint. Obviamente que todo facilita si vos tenés gente que esté dispuesta en el management a ir por este camino, ¿no? Yo usualmente soy muy introspectivo a la hora de plantear las necesidades que tenemos, pero bueno, tiene que ver con cierta insistencia, de decir, esto es necesario y tiene un valor y tiene un costo que eh, eh, va a traer resultados. Muchas veces se piensa que el perder todo un equipo durante 3 días es imposible. Pero después cuando pasás la situación y ves la ganancia que tiene de todo ese teamwork, eh, eh, te das cuenta que es más barato de lo que uno se imagina. Parece un chiste, pero en realidad la forma en que se motiva el equipo es agotador, ¿eh? Es un ejercicio que lleva un costo físico, mental, pero que tiene muy buena repercusión, porque es como les decía, el hecho de atravesar el proceso, ver que soy capaz, que terminamos construyendo algo diferente, pero que tiene una eficacia en el resultado, termina siendo demoledor a la hora de eh, que un equipo entienda que está construyendo algo con impacto. Y eso se traslada al management. Obviamente que es más fácil con alguien que tiene, o una organización que tiene una madurez suficiente Claro. como para entender el valor del framework. Pero bueno, es parte de la cintura de uno de convencer para conseguir ese presupuesto y conseguir el equipo. No necesariamente tienen que ser 18 personas, ¿eh? Eso te lo puedo explicar mejor, tiene más experiencia Betu y Romy, pero eh, podés setear un design sprint con menos gente y también llegar a muy buenos resultados. Sí, yo creo, me sumo ahí para también responder a la pregunta. Yo creo que es un problema recurrente en el design sprint. A la gente le asombra o se queda como diciendo, ¿cómo? O sea, no puedo ni un día estar de 8 horas con todo lo que tengo que hacer. Es como, es clásico eso. El tema es que si vos no hicieras un sprint de diseño, estarías 6 meses quizás yendo y viniendo con decisiones y que te lo traban de marketing y que alguien sumó un concepto distinto y que este no estuvo de acuerdo y que el diseñador se puso a diseñarlo como si fuera final, ¿no? Como alto nivel. Entonces, como decía Juancho, sí, claramente hay que explicar para qué se hace, setear las expectativas, entender cuál es el valor del workshop para que se pueda dar el lugar de probarlo, de hacerlo. Una vez que se hace, se entiende claramente. Lamentablemente hay que explicar esto antes, ¿no? Y por otro lado, dicho esto, también hay formas de acortarlo. Si bien Juancho en un momento mencionó que eran 3 días, yo he hecho facilitado design sprints de 2 días, porque, por ejemplo, como veíamos en la agenda, los días 1 y 2 son claves, ¿no? Porque son los días de detectamos oportunidades, nos alineamos,
empezamos a bajar, a idear, y después por ahí el prototipo lo termina haciendo el equipo de prototipado o el de diseño y el content, y tenés 2 reuniones en el día con el equipo sprint para ver si van bien, para que no estén tan en otra, y después la parte de validación también, no lo hace todo el equipo. O sea, se puede ir adaptando. Eso lo hemos hecho un montón de veces y funciona. Obviamente cuando pasan los 4 días y estamos todos full en los 4 días, bueno, por ahí hay otros resultados porque tenés más involucrados a las personas que estuvieron desde el inicio entendiendo la problemática, probando el prototipo con usuarios. Tenés más impacto, si querés. Pero bueno, es un lindo desafío. Acá Mariano Sí, sí. preguntó. Gonzalo, y vi que, bueno, que tenías la misma pregunta. Ahí después decirnos si respondimos o si hay que sumar algo más de nuestro lado de la Gonzalo, experiencia. Sí, vos querés decir algo. esto se puede hacer el design sprint de forma virtual. Es una No vi lo de posibilidad, virtual. Sí, obvio. Sí, es un trabajo, pero se puede hacer porque lo hemos hecho. exactamente. Obviamente que el impacto es mayor siendo presencial. Mm. Ayuda mucho. Sí tenés la posibilidad que los testeos sean remotos. Eso es una gran Sí, ventaja. eso lo hicimos también, sí, tal cual. Sí, 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 lo Entonces es más adaptas. fácil traer el usuario Ujú. porque además todos podemos estar observando al usuario sin que el usuario vea a todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero las dos posibilidades son un sí. Obviamente que es más recomendable el presencial. Sí, de Marian, ¿qué hecho, tan flexible? Sí, perdón. perdón, de hecho, Juancho, en este proyecto fueron remotos los usuarios, porque era difícil conseguir a Sí, los pacientes o a los médicos exactamente. que vengan una hora, un día, entonces hicimos virtual la validación. El equipo Sí, presencial, los usuarios virtuales. Bien. exactamente. Marian pregunta, ¿Qué? ¿qué tan flexible y adaptable es la metodología a particularidades del contexto? Ejemplo, tiempo puede durar más, stakeholders que sí o sí, sabemos que no van a estar los 4 días, remoticidad, etcétera. Es recontra flexible. Para mí es recontra flexible. ¿Les tocó Sí, la oportunidad de tener que adaptarlo o algo de eso? Tipo, entendiendo que la metodología es una, pero bueno, tener que hacerle algún obvio. ajustecito, que sea, Sí. Sí, muy eso común. todo el tiempo. De hecho, Si vos lees el libro, son Mm. 5 días. claro, eso iba a decir. 5, no sé por qué Dale, se dale, puede. 5. Luis. No, Dale, no, Luis. no, que de hecho los libros, las metodologías en general, no solo la de Design Sprint, en general, son una guía práctica de cómo uno debería, está escrita, está hecha, cómo está hecho el proceso, digamos. Sí, como si fuera una Pero, receta. claro, como si fuese una receta, pero bueno, de repente uno no tiene azúcar mascabo y le pone azúcar impalpable. Y bueno, mientras sea azúcar o endulce un poco, y a lo que voy es que es recontra flexible y que lo que permite eso es que también se pueda adaptar a distintas industrias Mm, y a distintos problemas. Porque nosotros pudimos hacer, por ejemplo, los testeos remotos, porque bueno, había una cuestión de necesidad de que haya cierta cantidad, que no es la habitual, debido a la cantidad de personas que éramos, debido a que salieron más de un proyecto posible a testear. bien, Y eso hizo que uno, claro, frente a la problemática, frente a cómo se estaba dando la cuestión de cómo estaba siendo ejecutada el sprint, necesitaba cierta adaptación. ujú, Mientras uno siga el proceso, con esa guía, hay variables que son más adaptables que otras, eso seguro. bien. Sí, No, y eso ahí, justamente quería entender. perdón. A ver, me ha pasado mucho de tenés convergencia de proyectos y tenés que adaptar. Yo soy muy de. Incluso cuando, en ejemplo, que fuiste vos cocinando, yo reemplazo muchas cosas cuando cocino. Cuando hago alguna metodología, trato de reemplazar y probar otra cosa, a ver cómo funciona, qué sé yo. Me está pasando que últimamente termino como yéndome bastante de la metodología, entonces si tenían algún ejemplito, alguna cosita que hayan dicho, che, esto lo tuve que cambiar radicalmente, me copa esas cositas, esos tips. Sí, está bueno eso que decís, Mariano. De hecho,
a ver, uno de los clientes para los que trabajamos es una empresa, es una multinacional que tiene productos físicos y adaptamos el Mm, design sprint para ellos para productos tangibles. Entonces hay un montón de cuestiones que tuvimos que ir cambiando, ya sea en la ideación, el mismo, quieren hacer 3 conceptos al mismo tiempo porque es un producto físico, entonces terminas mm, validando 3 prototipos y cruzando a la gente, y son los que siempre hacen que tipo que tengas que mm, cambiar todo, que a mí a veces me estresa porque así como me dedico a esto también tengo mi estructura mental, pero a la vez está buenísimo porque en realidad justo lo que estás haciendo es, bueno, si bien la base metodológica es design thinking, entonces estás adaptándolo y adaptás ejercicios, implementas PD, bueno, la agenda y los ejercicios, y lo importante es pensar, porque ahí lo que estás haciendo es rediseñando el workshop, obviamente el ujú, objetivo final, ¿no? A dónde querés llegar, y sale, o sea, lo hemos claro, hecho el año pasado, lo hicimos con estrategia, que también fue cambiar todos los ejercicios, o sea, creo que solamente mantuvimos los días y la parte de oportunidades, pero después no teníamos nada de lo que es producto o servicio, ¿no? ujú, Eh, pero sí, digamos, quizás es para compartirlo en otra charla porque acá nos vamos a extender un montón, pero hay un montón de cuestiones que se pueden ir adaptando y cambiando, ya sea de la agenda de los participantes, los ejercicios, el outcome de cada uno de los días, etcétera, etcétera. gracias. No, de nada. Les un aplauso a Médico. Sí, sí, quería hablar también, sí. En abril terminó un proyecto para el Centro Hospitalar de Oeste, en Portugal, incluyó 3 hospitales públicos. Se suponía que iba a hacer un design sprint, pero al final solo logré realizar un mapeo de la jornada en 3 servicios del hospital, junto con una evaluación de calidad mediante entrevistas online sobre los puntos de la jornada. Te abrazo, Américo, porque yo ¿Te estuve sentís ahí. identificado? Sí, 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 totalmente, totalmente. Es totalmente natural. Y lo importante que plantea, la perspectiva aquí se enfoca en la calidad que genera una métrica para publicar. Esto es muy del ámbito de la salud. Es más importante un paper que una solución centrada en el paciente. A ver, no quiero ser tan duro con eso. Pero es parte del mindset científico. Claro, La base del reconocimiento profesional asistencial tiene que ver con la cantidad de papers que vos tengas. Entonces, las publicaciones tienen que basarse en trabajos cuantitativos con métricas donde se demuestre cierta cuestión científica. Entonces, pueden llegar a perder cierto interés. Por eso es importante estratégicamente elegir los participantes en un design sprint y definir las expectativas que vamos a tener ahí. Bueno, no vamos a tener un paper, pero sí puede ser la estrategia para definir 3 papers diferentes. Este trabajo, esta semana de trabajo, nos va a generar una conceptualización de 3 proyectos o 3 ideas que pueden convertirse en 3 papers diferentes que vamos a estar estudiando durante su implementación en los hospitales durante 3 años seguidos y analizándolos. Eso es una forma estratégica para convencerlos de que participen. Es como diseñar el paper, es diseñar, no diseñar el paper, perdón, es diseñar los proyectos que pueden generar posibles publicaciones. ¿Mm? Gran aporte, médico. sí, muy bueno, súper interesante. Bueno, así descansan todos. Son las 8:15. Bueno, muchas gracias. Buenísimo que Sí, pudimos gracias por compartir con bancarnos. ustedes. Sí, gracias por bancarnos, sobre todo, tal cual. Por bancar a Juancho. Sí, no, es un chiste. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en Gracias la por charla sumarse. hoy. Bueno, Gracias por las preguntas. sí, tal cual, por la conversación. Bueno, después vamos a Gracias a mandar esta ustedes. grabación. Bueno, gracias. Adiós. Todos. Hasta luego, gente. Hasta Gracias. luego.